En este video estaremos considerando el estudio del libro para la semana del 6 al 12 de mayo 2024. Amigos, ¿cómo están? Espero estén bien, sean bienvenidos. Gracias por visitarnos, sean bienvenidos una vez más y vamos a dar inicio a esta consideración. Tenemos el capítulo 9, párrafos 8 al 16. Empecemos con el párrafo 8 y 9. Recuerde, estamos analizando sobre Cornelio, sobre el apóstol Pedro, y cómo esto marcó un antes y un después en la vida de Pedro y cómo esto puede servirnos a nosotros de guía para nuestro día. Vamos entonces a ver la pregunta 8 y 9. ¿Qué le reveló el Espíritu Santo a Pedro y cómo reaccionó él? Dios, de una manera certera e inequívoca, le dio guía palpable, intangible, infalible al apóstol Pedro. Mediante su Santo Espíritu, dice que el Espíritu Santo lo impulsó, le habló, le dijo lo que tenía que hacer. De hecho, dice la Biblia que le dio la siguiente orden: que fuera con 3 hombres que estaban abajo preguntando por él. El Espíritu Santo le dijo: vete con ellos, levántate, baja y vete con ellos sin dudarlo, porque yo los he enviado. Este es un punto muy importante que quiero destacar, porque en otras ocasiones hemos hablado de cómo Jehová puede guiar a sus siervos por medio de un ángel, por medio de otras personas, por medio de los profetas. Pero en esta ocasión particular, dice el relato que literalmente el Espíritu Santo guió a Pedro, le habló a Pedro. Este no es un tema que recurrentemente tratamos o comentamos, pero llama la atención. Ahora, ¿cómo reaccionó Pedro? Vemos que él fue obediente y empezó a adaptarse. Y nuevamente, no fue una ocurrencia de Pedro. No fue una ocurrencia que él dijera: bueno, ¿saben qué? A partir de ahora me quiero juntar con los gentiles y quiero implementar este cambio. Nada de eso. Fue directamente la guía del Espíritu Santo que él pudo escuchar, que él pudo percibir. No era algo que él se estaba imaginando o que él estaba diciendo: vamos a probar, vamos a tratar, vamos a intentarlo, a ver qué pasa, a ver qué tal resulta. Era algo certero. Entonces, en aquellos tiempos, los siervos de Dios, los apóstoles, por ejemplo, ellos eran inspirados y ellos eran literalmente guiados por nuestro Señor Jesucristo, por ángeles también, así como por el Espíritu Santo. Literalmente recibían revelaciones divinas. Párrafo 10. ¿Cómo guía Jehová a su pueblo y qué haríamos bien en preguntarnos? Bueno, hoy es un poco diferente. Si usted ya vio el video de la reunión anual del año pasado, si usted ha leído la información en el sitio y en algunas atalayas, sabe que nuestros hermanos que actualmente dirigen la obra mundial, que nosotros llamamos cuerpo gobernante o esclavo fiel y discreto, que es exactamente lo mismo, ese es el entendimiento actual, ellos reconocen que ellos no son inspirados, que ellos no reciben mensajes del cielo o de ángeles, y que por lo tanto pueden cometer errores doctrinales o errores de organización. También han dicho que no tienen miedo a las críticas, y eso pues se habló recientemente en el video de la reunión anual que está disponible. Ese video está al público, no es un secreto. ¿Por qué menciono esto? Porque he visto hermanos que caen en el sensacionalismo y empiezan a decir cosas que son totalmente antibíblicas y antiteocráticas. Han dicho algunos exagerando, diciendo que esos 9 hermanos reciben mensajes del cielo, que Dios les está hablando como hablaba con Moisés, y eso no es verdad. De hecho, ellos mismos han salido a desmentir que ellos no reciben ningún mensaje y que ellos están haciendo su esfuerzo por tomar decisiones que afectan a la entera congregación mundial lo mejor que pueden, en base a los informes, en base a los reportes que les llegan, a los informes que les llegan allá en la sede mundial. Ellos van analizando qué va siendo una necesidad y algunos cambios llegan, otros cambios no, como los últimos cambios que hemos visto. Entonces, nuevamente ellos con esa humildad reconocen que pueden equivocarse, que ellos
pueden cometer errores, que no tienen miedo a las críticas. Incluso uno de ellos dijo que no tienen tampoco por qué pedir disculpas por los errores que han cometido con los entendimientos y cómo esto ha afectado a los demás hermanos. El punto, hermanos, es que van a venir cambios. Es a través de los 9 hermanos que dirigen la obra mundial, la congregación mundial. Entonces los cambios llegan a través de ellos, a través de un informe, y los informes del cuerpo gobernante llegan cambios, a través de cartas también a la congregación, a través de la reunión anual también llegan cambios. Entonces es bueno estar pendientes de esos cambios. ¿Cómo reaccionamos? Eso es lo que haríamos bien en preguntarnos. ¿Cómo reacciono yo cuando hay cambios? ¿Empiezo a criticar? ¿Empiezo a quejarme de que era mejor como se hacían antes las cosas? Dice la Biblia que vivimos en un tiempo en el que es santo siga santificándose. Y en el caso de los que son inmundos, que continúen en su inmundicia. Así que, con eso en mente, cada quien elige cómo está dirigiendo su vida. ¿Seguimos con gusto la dirección, en este caso, del cuerpo gobernante? Porque ellos ya han dicho claramente que ellos no reciben mensajes como le pasó al apóstol Pedro. Él sí recibió un mensaje directo del Espíritu Santo. Los hermanos han dicho con humildad y honestidad que ellos no reciben mensajes. También han dicho que no existe una red espiritual entre todos los ungidos que hay en este mundo para comunicarse entre ellos y decir qué van a hacer o qué no van a hacer, o si están de acuerdo o no. Realmente eso no cuenta, no está en cuenta. Eso está en las revistas también. Si lo ha leído, lo felicitamos, está al día. Y esa es la información. Sigamos viendo qué más ocurrió. Mandó que fueran bautizados. 11 y 12. ¿Qué hizo Pedro al llegar a Cesarea y qué había aprendido? El apóstol hizo algo que nunca antes se le habría pasado por la cabeza. Entrar en la casa de un incircunciso. Y esto se explica mejor en lo que dice Hechos 10:28. Donde Pedro explica: ustedes saben bien que va contra la ley que un judío tenga trato con un hombre de otra raza o se acerque a él. Y estas eran tradiciones, eran mandamientos que ellos habían recibido desde que eran niños, de generación en generación. Pero Dios le mostró a Pedro que no debía llamar contaminado o impuro a ninguna persona. Y este era un cambio para él, un cambio que debía implementar lo más pronto posible. Otro comentario. Para ese momento ya había comprendido que Dios no pretendía enseñarle con la visión solamente de alimentos que ahora podía comer, sino que debía también evitar llamar contaminado o evitar llamar impuro a los gentiles. Eso es muy importante. Luego, también aprendió, Hechos 10, 34 y 35, que Dios no es parcial. ¿Qué quiere decir parcial? Hacedor de rostros, literalmente. En otras palabras, alguien podría decir, bueno, hay un grupo de personas, me cae bien tal persona porque es su color de piel, por su color de ojos, por su color de cabello, por su raza, pero los demás no. Entonces Dios no hace eso, dice el texto. Y eso lo aprendió Pedro, que Dios acepta en toda nación, en todo país, a quien le teme y hace lo que está bien, sin importar cuál sea su país o nacionalidad. Así que eso aprendió Pedro, que Dios es parcial, que no prefiere a unos sobre otros y que no juzga a nadie por factores externos como la raza, el color de la piel o la nacionalidad. Vamos ahora al 13 y al 14. ¿Por qué fue tan importante la conversión de Cornelio y otros gentiles en el año 36? Bueno, porque pasó algo insólito, algo que nadie esperaba. El Espíritu Santo empezó a derramarse
sobre los gentiles. Es decir, en un principio se pensaba que ellos, como eran judíos, tenían ese gran privilegio, y no estamos diciendo que no lo tiene. De hecho, la Biblia es un libro judío, es un libro de Israel, no es un libro chino, no es un libro de gringos o de alemanes, es un libro hebreo, judío, de Israel. Es muy importante, pero el plan de Dios era que esto no se quedara nada más allí, sino que llegara, que involucrara, que alcanzara a personas de otras naciones. Y por eso es que estamos nosotros aquí hoy, porque si eso no hubiera cambiado, todos nosotros no tendríamos realmente nada que ver ni hacer en la congregación. Y nuevamente aquí está un punto. Esta es la única vez que la Biblia dice que se derramó Espíritu Santo sobre unos discípulos antes de su bautismo. Y es que esto está nada más en el libro de Hechos. Pasaron muchas más cosas, pero no tenemos a nuestro alcance esa información. Nada más tenemos lo que dice el libro de Hechos. ¿Que pasaron más cosas? Sí. Pero que pasó nada más lo que dice el libro de Hechos, falso. Pasaron muchísimas más cosas que no están incluidas en el libro de Hechos. No están en la Biblia tampoco, porque nada más tenemos 66 libros. Entonces, ese ya es otro tema. Ya mencioné algo de eso en otros videos, ese ya es otro tema. Pero fuera de este episodio, la Biblia no vuelve a mencionar que alguien recibe Espíritu Santo antes del bautismo. Pedro se dio cuenta que aquellos que eran gentiles, no eran hebreos, no eran judíos, no eran israelitas, eran gentiles, tenían la aprobación de Dios. Así que mandó que fueran bautizados. Y de ese modo, Pedro usó la tercera y última llave del reino. Desde el momento en que esos gentiles se convirtieron en discípulos de Jesús, cualquier incircunciso tendría la oportunidad de ser ungido. Este es un punto muy importante también. Entonces, ungido menciona aquí el párrafo. El primer ungido gentil fue entonces Cornelio, y quienes lo acompañaban en aquel día. Entonces, nuevamente, si le preguntaban a Cornelio y a sus amigos, ¿cómo saben ustedes que son ungidos?, ellos podrían responder con total franqueza que había llegado Pedro con ellos, que ellos habían recibido el Espíritu Santo y que habían sido bautizados. Ahí estaba el misterio resuelto, no había más misticismo, más secretismo. Ahí estaba clarísimo cómo habían sido ungidos o escogidos. Parte B. ¿Por qué no debemos juzgar a nadie por las apariencias? Porque las apariencias engañan. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las apariencias, miramos a alguien, voy a poner un ejemplo, muchos políticos saben que las personas son llevadas por las apariencias. Eligen a personas muy carismáticas, a personas que visten bonitos trajes, bonitos atuendos, que hablan elocuentemente, que hablan bien, dicen a las personas lo que quieren oír, pero nada más son apariencias, son actuaciones. Entonces, en ese sentido, uno piensa que porque alguien tiene una cara de ángel o porque es blanquito, es buena persona. Y entonces es ahí cuando nosotros caemos en la trampa. Pero lo contrario también es cierto. A veces pensamos que alguien que no está bien vestido, alguien que a lo mejor no habla mucho, es una mala persona. Y la otra persona que ya mencioné, pensamos que esa sí es una buena persona. Y ocurre lo opuesto. Quien sí pensamos que era por su apariencia, no lo era. Y quien no pensábamos que lo era por su apariencia, resulta que sí lo era. Claro, he de decirles lo que ya mencioné, no fue ocurrencia de Pedro, no fue que él saliera y dijera, me caen bien los gentiles, ellos también merecen la oportunidad, vamos a incluirlos, creo que es tiempo de usar esta tercera llave del reino. No, fue una revelación divina,
El Espíritu Santo lo guió literalmente, no fue una imaginación de él o un experimento. Vamos a ver qué sale, qué resulta de esto. Entonces, esto quiere decir que también debemos tener buen juicio, debemos tener precaución. Si juzgamos a otros por su apariencia, no vamos a estar haciendo la voluntad de Dios. Es decir, para hacer la voluntad de Dios tenemos que ser imparciales como lo es Él, no juzgar por las apariencias. Esto incluiría predicarle a personas que a lo mejor, según nosotros, según las apariencias, no merecen o no van a cambiar. Y a veces resulta que sí. Nuestra comisión es predicar, lo que implica predicarle a todas las personas, sin juzgarlas por su raza, color de piel, nacionalidad, religión, estatus social, por ejemplo. Y pudiera darse el caso que alguien diga: ya le prediquemos a tal persona, le hemos predicado, o a tal grupo de personas, y no quisieron nada. Lo sentíamos desde un principio, pero quisimos darles el beneficio de la duda y no estábamos equivocados. Eso es distinto, porque la persona, aparte de que usó su buen juicio, analizó la situación y pudo sentir que no iba a recibirlo bien la otra persona, le dio la oportunidad. Así que la otra persona también eligió que no quería la oportunidad. Pero no es lo mismo etiquetar a alguien que darle la oportunidad y que sea la persona la que se autoetiquete. Dejaron de poner objeciones y le dieron gloria a Dios. 15 y 16. ¿Por qué se pusieron a criticar a Pedro algunos discípulos de origen judío y qué explicaciones les dio? Bueno, en primer lugar, la noticia llegó antes que él. Es decir, cuando él llegó, ellos ya sabían qué había pasado. De alguna manera, no se dice si alguien les llegó con el mensaje, por llamarlo de una forma, antes que Pedro, o si ellos de alguna manera ya lo sabían, sobrenaturalmente, no se sabe, pero ellos ya lo sabían. Y estaban molestos, estaban enojados, estaban escandalizados y empezaron a reclamarle a Pedro sobre que él había entrado en casa de personas no circuncidadas y que hasta había comido con ellos. En ese sentido, la cultura hebrea eran muy, muy cuidadosos. También se menciona que les molestaba que los gentiles se hubieran hecho discípulos de Cristo. Quizás pensaban que eso nada más se limitaba a los israelitas, a los judíos, y que los gentiles eran impuros, que no merecían nada. Quizás eso era lo que pensaban. Afirmaban también que para que Jehová los aceptara, debían obedecer sí o sí la ley de Moisés, lo que incluía la circuncisión. Entonces vemos aquí que había un conflicto de opiniones. Unos decían que sí, otros decían que no, y Pedro, entre la espada y la pared. Él entendía que ellos tenían razón, pero él también entendía que el Espíritu Santo lo había guiado y que eso no era un juego. Así que había una explicación para esto que él estaba haciendo. ¿Qué explicaciones les dio? Bueno, él mencionó 4 motivos. Él mencionó que estaba seguro, convencido de la guía de Dios. Aquí viene el punto, hermanos. Pedro no estaba divagando, no estaba jugando, no estaba imaginándose, no estaba experimentando. Vamos a hacer una prueba. Si los gentiles se aceptan y escuchan y los demás cristianos los reciben, es seña que sí. Pero si no aceptan y los demás no los reciben, es seña que no. Entonces por ahí no era. No. Esto de que el Espíritu Santo estaba guiando a Pedro confirmó que era una guía inequívoca. No había error, no había margen de error en este cambio, en esta decisión. Entonces, él había explicado, pasó a explicarles a los discípulos que estaban molestos, su experiencia sobrenatural. Había tenido un sueño o una visión de parte de Dios y que Dios le había dado una orden mediante el Espíritu Santo y que un ángel había visitado a Cornelio
y que lo había puesto al tanto de lo que debía de hacer. Y por último, que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo. Así que, con esta explicación, quedaba claro que no era un capricho de Pedro. No era un capricho que les dijera, ahora están los gentiles porque yo quiero, y punto. Yo soy el que tiene las llaves del reino, yo soy a quien Jesús más le hablaba, y tienen que hacer lo que yo les digo. Él no les dijo eso, él no impuso su autoridad, más bien les explicó. Les explicó estos 4 puntos y ellos entendieron. Finalmente concluyó con un razonamiento lógico y aplastante. Si Dios les estaba dando a ellos Él mismo el regalo del Espíritu Santo que nos dio a nosotros, que hemos creído en Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Esto es como decirle a alguien, hermanos, si Jehová nos ha dicho en la Biblia lo que debemos de hacer y lo que vamos a hacer en el futuro, ¿quién es alguien, quién es otro ser humano para decirnos, para oponerse a Dios, en que los demás deben desobedecer sus mandamientos? Evidentemente Pedro no quería ser de esas personas que se oponen a Dios. Voy a poner un ejemplo. Hace algún tiempo, algunos meses atrás, puede consultarlo en internet, el líder de una iglesia que se denomina como la única fundada por Jesucristo, el líder papal, dijo en un edicto, en un comunicado, que a partir de ese momento él estaba autorizando las bodas del mismo género en las parroquias católicas. ¿Qué está haciendo ese señor al emitir tal comunicado, tal autorización? A desobedecer lo que dice el mandamiento de Dios, a oponerse a Dios. Y hace poco, hace unas semanas, hizo otro comunicado diciendo que mejor ya no, que después de entenderlo mejor, de analizarlo bien, sí dijo que lo del mismo género, eso sí es pecado y que no está bien. Entonces, ¿qué dice Pedro, a quien ellos consideran el primer papa? No estoy diciendo que eso así es lo que ellos creen. ¿Quién soy yo, dice Pedro, para oponerme a Dios? Entonces, una actitud muy diferente de la que muchos líderes religiosos tienen hoy en día. Hay líderes religiosos que su opinión, su criterio de ellos está sobre la Biblia, es decir, lo que Dios dice en la Biblia no cuenta, solamente lo que ellos piensan. ¿Quién soy yo para oponerme a Dios? Sin duda, nosotros no queremos ser de los que se oponen a Dios con sus criterios u opiniones personales. Vamos entonces a concluir este análisis. Gracias por habernos acompañado. Bendiciones del Eterno, del Altísimo, del Todopoderoso para ustedes y sus queridas familias. Gracias por su visita y esperamos saludarnos en una próxima transmisión.